están aquí de visita, mi nombre es Luis Mario Gudiño, soy uno de los pastores de la Iglesia Familia de Fe Monterrey, ahí en el sur de Monterrey. Es un honor para mí estar aquí entre ustedes, como he estado en otras ocasiones. Para mí es como si fuera mi segunda casa y gracias al pastor que tienen, que es muy buen amigo mío, que es José. Entonces voy a presentar también a mi esposa, porque no vengo solo, vengo con mi esposa, mis dos hijas y mi suegra. Mi esposa se llama Lisette Ortiz, te puedes poner de pie, mi amor, para que te vean. Mi suegra Nelly y mi hija, la más grande, Isabela, y la más pequeña, Natalia. Así que es un gusto para mí estar con ustedes. Acompáñenme, hermanos, a Salmo 2. Vamos a estar exponiendo el Salmo 2. Y sé que Dios va a hablarnos. Voy a leer el Salmo. Voy a orar y empezamos la exposición de la palabra de Dios. Y dice así, Salmo 2, versículo 1 en adelante dice: ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento. Reciban amonestación, oh jueces de la tierra. Adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias porque como pueblo tuyo estamos reunidos alrededor tuyo para la gloria tuya. Espíritu Santo, dame sabiduría. Dame sabiduría para exponer con claridad tu palabra y dame sabiduría para poder mostrar a Cristo a través de este pasaje. Señor, ayúdame a predicar como un moribundo a moribundos. Ayúdame a predicar con pasión y renuevo como si fuera la última vez que fuera a predicar, Señor. Dame tu gracia y que todo esto sea para tu gloria. Y al final podamos salir por estas puertas diciendo: aquí estuvo Cristo. Señor, te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo titulé este mensaje El Rey de las Naciones. Y un comentarista cuenta una historia que creo que es muy puntual para mi introducción el día de hoy. Él dice que en una ciudad cerca de la frontera, un caballo se asustó y se escapó corriendo, en el que llevaba una carroza en donde iba un niño pequeño. Viendo por ahí un joven que estaba cerca, que el niño estaba de peligro, el joven arriesgó su vida y corriendo hacia el caballo para detenerlo, para que no matara a ese niño. El niño, que aquella vez había sido rescatado por aquel joven, creció y llegó a ser un gran delincuente. Este hombre se había vuelto en un asesino y un día tuvo que compadecer ante el juez para ser sentenciado por un grave crimen. Este joven que había recibido ese gran beneficio, que había recibido ese gran milagro de permanecer en la vida, se hizo delincuente y estaba ante el juez para ser sentenciado.
Hermanos, esta historia ilustra perfectamente la condición del hombre y la condición de las naciones que nos muestra el pasaje. ¿Por qué? Porque el ser humano puede recibir todo tipo de bien de parte de Dios, pero ellos aún así se rebelan contra Él. Y la evidencia de esto es el pecado. ¿Por qué? Porque desde Adán y Eva vemos este patrón. Ellos recibieron una gran bendición de tener una relación cara a cara con Dios. Ellos eran sustentados directamente por Dios. Sin embargo, ¿qué hicieron ellos? Se rebelaron a su señorío, intentando derrocar el reino de Dios y pretendiendo ser igual a Él. Y este patrón no para ahí, sino que lo vemos en toda la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque el hombre ha intentado deshacerse de Dios, ha tratado de establecer su propio reino, un reino de pecado, un reino lleno de maldad, a pesar de que Dios nos colme de bendiciones. Lo vemos en toda la historia de la humanidad. Hermanos, en esta vida solo hay dos caminos. ¿Eres de los que se rebelan al señorío de Cristo o eres de los que se someten a su reinado, a su señorío voluntariamente? Hermano, yo no sé qué tipo de persona seas, pero lo que sí sé es que los que se someten a su señorío recibirán grandes bendiciones. Pero para los que no lo hacen y se rebelan a su señorío, también habrá grandes consecuencias. La gran pregunta es: ¿de cuál eres tú? Hermanos, y si somos honestos, de una u otra manera nosotros nos hemos rebelado a ese señorío. Por eso me gustaría predicarte lo siguiente, y esto es lo que anhelo que te lleves en tu corazón. El reino del Hijo de Dios es refugio para los que se someten a Él, pero destrucción para los que se rebelan. El reino del Hijo de Dios es refugio para los que se someten a Cristo voluntariamente. Se someten a su reino de manera voluntaria porque lo aman, porque lo honran. Es refugio para ellos. Pero también este mismo Señor, este mismo Rey, este mismo reinado será de destrucción para los que se rebelan. Y lo que voy a hacer el día de hoy es contestar una muy simple pregunta en mis dos puntos. Y es: ¿cómo salgo de mi rebelión o cómo evito caer en rebelión? Y mi primer punto contesta en parte esta pregunta y es: toma en cuenta que Dios se ríe de tu rebeldía, pues ha decidido poner a su Hijo como Rey. En los versículos 1 y 3, el salmista comienza con estas preguntas. ¿Por qué se rebelan las naciones? ¿Y por qué los pueblos conspiran en vano? Lo que está diciendo el salmista es: ¿por qué las naciones le hacen la guerra a Dios? ¿Por qué las naciones se rebelan en contra de su Hijo? Y ahorita lo vamos a ver, en contra de su ungido. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué conspiran? ¿Por qué traman en contra de su reinado? ¿Por qué lo hacen? Los reyes de las naciones se levantan en contra de Dios y se rebelan. También lo hacen los gobernantes, quienes conspiran contra Dios y contra su ungido, en contra del rey elegido. De hecho, el mismo Salmo dice que ellos dicen: rompamos sus cadenas. En otras palabras, están diciendo: destruyamos su señorío, destruyamos su gobierno y echemos de nosotros sus cuerdas, liberémonos de él. No queremos su reinado, odiamos su reinado, no deseamos su señorío, destruyámoslo. No nos sometamos a él, queremos quebrantarlo, queremos establecer nuestro propio reino, no deseamos que él gobierne sobre nosotros. Eso es lo que están diciendo las naciones. Estos hombres se rebelan en contra del reinado de Dios e intentan mediante planes malévolos deshacerse de él y quedar fuera del gobierno del Dios Todopoderoso. Pero la gran pregunta es: ¿por qué hacen esto? ¿Por qué? Y la respuesta es muy simple, hermanos: por rebeldes. Porque odian a Dios, odian a su ungido, odian a su rey. Por eso lo hacen. La imagen, hermanos, que presenta el salmista es la de todos los impíos que existen sobre la faz de la tierra, que conforman las naciones, rebelándose en contra de Dios e intentando derrocar su reino.
Estos versos revelan, hermanos, la condición humana del corazón de todos los impíos de las naciones. No quieren a Cristo, no quieren su señorío, quieren deshacerse de Él e intentan levantarse para hacerle la guerra. Por eso en los versículos 4 al 6, ahora el salmista nos muestra el sentimiento de Dios ante la rebeldía de las naciones y los gobernantes. Y él dice lo siguiente: el que se sienta como rey en los cielos, ¿qué dice? Se ríe. Dios, quien es el rey del universo y está sentado en su trono, se ríe de estos ilusos. La rebelión de las naciones, hermanos, solo le causa risa al Dios Todopoderoso. El Señor se burla de la conspiración y de sus planes malévolos de las naciones. Y Dios hace esto, creo que principalmente por dos cosas que el mismo pasaje nos muestra. Número uno, porque dice, les hablará en su ira. Dios se ríe de ellos porque sabe quién es Él, sabe la magnitud de su poder y sabe que algún día les hará caer todo el peso de su ira. Pero la segunda cosa por la que creo que Dios se ríe es por lo que dice también ahí el Salmo, y dice, los aterrará consagrando a su rey como Sión, en Sión, sobre Sión, su santo monte. Dios se ríe de ellos porque ha decidido a poner a su rey prometido para que gobierne sobre ellos. Ellos no gobernarán aunque intenten gobernar. Dios, cuando ponga a su rey elegido sobre todas las naciones, dice ahí que se aterrarán diciendo, Señor, ¿quién es Él? Hermanos, no importa lo grande de la rebeldía de las naciones, tampoco importa lo bueno de sus conspiraciones. El Señor Todopoderoso ha decidido poner a su rey elegido. Ellos no reinarán, Dios seguirá reinando mediante su elegido, aunque ellos intenten lo que intenten. Hermano, y esto, déjame ilustrarte lo que está pasando aquí con las naciones. Es como si un niño de 5 años intentara rebelarse, intentara derrocar al país más poderoso como Estados Unidos. Imagínate que este mismo niño dijera, quiero deshacerme del reinado del gobierno de Estados Unidos, no me importa, no quiero, pero toma a otros niños y les dice, ¿cómo ven si le hacemos la guerra a este país, Estados Unidos, y intentamos liberarnos de su gobierno, intentamos derrocar su gobierno? Hermano, la realidad, ¿qué pensarías tú? ¿Qué dirías? Qué ilusos son estos niños. Se ve que son niños. ¿Sí o no? Bueno, hermano, algo así de absurdo es lo que está presentando el salmista que están haciendo las naciones. Se están rebelando en contra de aquel Dios que gobierna el universo entero, de aquel que crea el cosmos, de aquel que hace mover los planetas. Es tan iluso lo que intentan hacer las naciones. ¿Por qué? Porque no solo quieren derrocar su gobierno, su reinado, quieren establecer uno propio por encima de Dios. Hermano, eso es iluso. Es iluso. Eso nunca va a suceder. ¿Sabes por qué? Porque todos los reyes, presidentes y gobernantes que desprecian la palabra de Dios, hermanos, se están rebelando al Señor. Cualquier presidente, gobernante que dirija su país, su gobierno, apoyando la ideología de género, el aborto y el matrimonio igualitario, conspiran contra el diseño de Dios y por consiguiente se rebelan a su reinado. ¿Por qué? Porque Él no estableció así las cosas, Él las estableció distintas. Y cuando ellos quieren establecer estas cosas que van en contra del diseño de Dios, conspiran contra Dios, se rebelan a su gobierno. Todos los países, hermanos, que persiguen a los creyentes, que matan a los creyentes, se levantan en contra de Dios y en contra de su autoridad. Cada guerra que se genera
en los países por dinero, por petróleo, por territorio, es tramar cosas vanas contra Dios por la injusticia por las que se crean. Cada asesinato, cada secuestro, cada vez que se enriquece ilícitamente algún presidente, algún gobernante, traman cosas vanas contra Dios y es ir en contra del diseño de Dios porque es ir en contra de sus mandatos, de su ley. Cada hombre que odia a Dios y lo rechaza, en realidad le está gritando a la cara: destruyamos su reinado, liberémonos de su gobierno, no nos interesa, lo odiamos. Cada hombre que se entrega a sus placeres y sus deseos desenfrenados, violando la ley que fue puesta en su corazón, se rebela en contra de Dios. Cada persona que rechaza el evangelio se rebela en contra de Dios. Cada persona que se levanta en contra de Cristo se rebela en contra de Dios y en contra de su gobierno. Pero seamos honestos, al escuchar todas estas aplicaciones, muchos de los que estamos aquí podríamos decir: sí, hermano, sí es cierto, esto lo hacen los impíos. Sin embargo, también nosotros que estamos dentro de la iglesia nos rebelamos en contra del señorío de Dios. Y déjame darte algunas explicaciones de cómo quizás tú te estás rebelando en contra de Dios. Yo me rebelo en contra de Dios. Cuando Cristo vino por primera vez, hermanos, Él estableció un reino en los corazones de aquellos que creyeron en Él. Somos parte de un reino. Si creíste en Cristo, eres parte de su reino. Entonces eres un ciudadano de ese reino. ¿Ok? Y de forma visible en la que los creyentes se someten voluntariamente al reinado de Cristo es en el contexto de la iglesia local. ¿Por qué? Porque Cristo ha puesto pastores, ha puesto autoridades, ha puesto membresía, ha puesto a miembros de la iglesia para que nosotros nos sometamos unos a otros, nos sometamos a nuestro pastor que vela por nuestras almas, que vigila por nuestros corazones. Eso es establecer un reino a través de la iglesia de manera visible. Ok, ¿todos creen eso? Ok. Pero la gran pregunta es: ¿cómo me rebelo entonces? Hermano, cuando alguien no tiene un corazón pastoreable, se rebela al reino de Dios. Cuando alguien no acepta el consejo de su pastor, cuando alguien no se somete al liderazgo de su pastor, no supervisa, no permite que supervisen su corazón, que lo exhorten, que lo guíen, que lo pastoreen. Hermano, eso es no tener un corazón pastoreable, porque el gran pastor es Cristo y Él nos pastorea. Él pastorea a su iglesia, pero Dios ha puesto a pastores aquí para que pastoreen nuestros corazones, y es Cristo pastoreándonos a través de estos pastores, pero también Cristo nos pastorea a través de nuestros miembros de la iglesia, a través de nuestros hermanos, a través de nuestra esposa, a través de nuestros amigos. Hermano, cuando una persona no tiene un corazón pastoreable y no recibe el consejo, se está rebelando al gobierno de Dios. Una persona que se aísla y no tiene comunión con sus hermanos no se está sometiendo al gobierno de Dios, hermano. Cuando tú rechazas a la novia, rechazas al novio. Cuando tú no voluntariamente te injertas y desprecias al cuerpo, desprecias a la cabeza. Escúchame bien, te estás rebelando en contra de Dios. En la iglesia no hay llaneros solitarios. Todos son miembros que necesitan a otro miembro para poder sobrevivir. Y déjame ilustrarte lo que pasa ahí. Hace tiempo nosotros teníamos un negocio de venta de carne. Muchos de ustedes lo saben. Y cuando íbamos a la carnicería a comprar la carne, muchos de los que estaban ahí no tenían un dedo, unos no tenían 3 dedos. ¿Por qué? Porque de estar cortando se lo volaron. A veces estar ahí, no era para ellos, sino para nosotros. Se lo va a cortar, no quiero estar aquí, no, Señor. Hermano, la gran pregunta es:
¿dónde están esos dedos? Si bien les va, quizás lo guardaron en un frasquito con alcohol. Pero la gran pregunta es, ¿funcionan esos dedos? No, ¿por qué? Porque no están injertados al cuerpo, se secaron. Hermano, cada persona que no acepta el cuerpo, que no se injerta al cuerpo y rechaza el cuerpo, fuera de este cuerpo se seca, no existe, no funciona. Y eso es rebelarse en contra del señorío y reino de Cristo. Cada persona que no se somete a la disciplina de la iglesia, a la disciplina eclesial, se rebela en contra del gobierno de Dios. Hermano, tanto creyentes como no creyentes tramamos también cosas vanas en contra del reinado de Dios. Y déjame decirte cómo los cristianos tramamos cosas vanas cuando con nuestros pensamientos empezamos a través de los chismes a causar división. Eso es tramar cosas vanas porque vas en contra del cuerpo, vas en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque traes desunidad a la iglesia, al cuerpo, al reino. Eso es tramar cosas vanas. También los impíos lo hacen. Y Dios se ríe de ellos, hermano. A cada plan malévolo que cree el hombre, Dios se ríe de él. A cada abuso de autoridad de los gobernantes, Dios se ríe de él. A cada pecado de los creyentes, Dios se ríe de él. A cada blasfemia en su contra, Dios se ríe de él. ¿Y sabes por qué lo hace? Porque él sabe quién es, sabe su poder, se conoce a sí mismo y sabe la destrucción que va a causar un día a través de la ira que ha acumulado. Mira lo que dice un comentarista de este salmo, dice: Dios no tiembla, no se esconde detrás de una vasta muralla celestial, contando al enemigo y calculando si él tiene o no la fuerza suficiente para contrarrestar este nuevo desafío a su reino. Ni siquiera se levanta de donde está sentado, simplemente se ríe de estos grandes insensatos. Hermanos, Dios está sentado en su trono y porque las naciones causen guerra o porque un cristiano se rebele y renuncie a la fe y renuncia a su reino, no es que él se conmueve y dice: ya se me está saliendo fulano de las manos, Estados Unidos, fulano, tal país se me está saliendo de las manos, ¿qué voy a hacer? No, hermanos, Dios no se aterra, Dios sigue estando sentado gobernando sobre todas las cosas. Pero mira lo que dice otro comentarista, dice: esta risa burlona de Dios es el consuelo de todos los que aman la justicia. Es la risa del poder de la santidad, es la risa de la fuerza del amor. Dios no se regocija por los sufrimientos de los hombres pecadores. Él se burla de todas las orgullosas jactancias y la violencia que aquellos que traman y intentan evitar el cumplimiento de su voluntad. Hermano, Dios se ríe. No porque tú y yo suframos, Él se ríe de aquellos pecadores que traman con violencia, de aquellos que se regocijan por el sufrimiento de otros. Dios se ríe de estos ilusos pensamientos que van en contra de su reino y su gobierno. Hermanos, la humanidad se rebela ante Dios porque desea derrocar su trono. Ellos no quieren que Dios reine sobre ellos. Así que todo lo que traman es con la intención de construir su propio reino, su propio gobierno. Ellos quieren gobernar sobre ellos mismos, sin embargo, Dios se ríe. ¿Saben por qué? Porque ha decidido levantar a Cristo como el Rey de las naciones. Y esto es lo segundo para responder: ¿cómo evito o cómo salgo de mi rebeldía? Y es: los que se someten al reino de Cristo encontrarán un refugio seguro, pero los que no lo hagan serán quebrantados. Y es aquí donde se empieza a poner bueno. Ahora el salmista declara el decreto que Dios le ha dado, pero también podemos decir que es el Hijo de Dios declarándole a las naciones lo que su Padre le ha prometido. En los versículos 7 y 9
dice lo siguiente: ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Hermanos, y debemos decir que de forma inmediata se refiere a David, pero esto tiene un cumplimiento, tiene una declaración mesiánica, es más allá. ¿Por qué? Porque el verdadero Hijo de Dios engendrado es Jesús. Y cuando se refiere a engendrado, se refiere a que Dios lo creó, pero no que fue creado, sino que ha sido engendrado. Y engendrado se refiere a que Jesús es un ser coigual a Dios en poder y gloria. Jesús no fue creado, Jesús ha existido. Jesús fue engendrado en poder y la misma gloria que su Padre. Y sabemos que esta es una referencia a Cristo por lo que sigue diciendo el salmista. Él dice lo siguiente: pídeme y como herencia te integraré las naciones de la tierra. Serán tu propiedad los confines de la tierra. Estoy citando la NBI. Los gobernantes, dice, las gobernarás con cetro de hierro, las harás pedazos como a vasijas de barro. ¿Y por qué sabemos que esto es en referencia a Cristo? Porque David jamás pudo obtener todas las naciones de la tierra. Tampoco pudo traer juicio sobre ellas. Y también sabemos que esto es en referencia a Cristo porque varios libros del Nuevo Testamento citan este salmo. Por ejemplo, Hechos capítulo 13, versículo 33 dice: Dios la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús, como está escrito en el segundo salmo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Entonces, hermanos, podemos decir con toda certeza que también es Cristo mismo a través de este salmo hablándonos y diciéndonos: mi Padre me ha dado las naciones como herencia. Él me ha dado toda la creación como herencia mía, como posesión mía. Pero sigue diciendo el salmista, vean bien lo que dice: yo las quebrantaré con mi vara de hierro. No sé si se dan cuenta, pero ven cómo el salmo empieza a dar como un giro. Ahora parece que ya no es el salmista, ahora es alguien más que el salmista hablando. Y la vara, hermanos, era un bastón de fierro que tenía una bola en la parte de arriba. Y la imagen que está presentando aquí el salmista, hermanos, es el Hijo de Dios, el Rey eterno, trayendo juicio. Así como un rey trae juicio y disciplina a los que se rebelan a su reino. La imagen es el Hijo de Dios en su trono, con su cetro, trayendo disciplina con su vara, trayendo juicio a aquellos que no se someten a su reinado. Pero también dice ahí: las desmenuzarás como vaso de alfarero. La imagen es la de un alfarero sentado delante del barro, destruyéndolo para poder volverlo a hacer. Entonces, la imagen es el Hijo de Dios, Cristo, sentado ante las naciones, desmenuzándolas, demostrando que tiene poder y autoridad sobre ellas. Por eso en los versículos 10 y 12, el salmista ahora va a exhortar a las naciones y a los gobernantes y a todos los que existen sobre la faz de la tierra. Y dice: por eso ustedes, los reyes, sean prudentes, déjense enseñar, gobernantes de la tierra. ¿Por qué? Porque Él es el rey. Porque Él va a traer juicio. Porque Él los va a desmenuzar si no lo hacen. Déjense enseñar, sean prudentes. Les habla a los gobernantes y a los seres humanos que conforman las naciones. Este es un llamado a tomar en cuenta la exhortación, dejarse enseñar por el Hijo de Dios y abandonar la necedad. Por eso les dice: sean prudentes. Pero sigue diciendo: sirvan al Señor con temor y con temblor, ríndanle alabanza, sirvan al Señor temiéndole y denle alabanza solo a Él. Pero también dice: besen al Hijo. Esa la dice la NBI. Besen al Hijo, no sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente.
En otras palabras, es adoren al Hijo de Dios. La imagen aquí es como cuando se presentaban los pueblos ante el rey y se postraban y le besaban los pies como un acto de respeto, honra, admiración y sometimiento voluntario a su reino. Lo que está diciendo el salmista: así háganlo ustedes, bésenle los pies, honren, sométanse voluntariamente, admírenlo, póstrense a su reinado con respeto, porque no sea que de repente se inflame su ira y traiga juicio sobre ustedes. Pero termina el salmo diciendo: cuán bienaventurados son aquellos que se refugian en Él. Cuán bienaventurados. Hermanos, Dios el Padre ha emitido un decreto. Y este decreto es que su Hijo Jesucristo sea el Rey de todo lo que existe. Y en Hechos 13:33, ¿saben por qué Pablo usó este salmo? Pablo usó este pasaje para demostrarle a los judíos que Cristo era el Hijo engendrado de Dios, en quien les había dado autoridad sobre el cielo y la tierra. Y la evidencia de que Cristo era el Hijo de Dios fue la resurrección y la ascensión. Mediante la resurrección, Pablo les está mostrando a los judíos que Jesús es el Mesías que tenía el poder para salvarlos. Pero mediante su ascensión, la evidencia que está mostrando a Pablo es que a Jesús se le había dado toda autoridad. Por consiguiente, ahora el Hijo de Dios estaba gobernando a las naciones y debían someterse a su reinado. Hermanos, las naciones son la herencia de Cristo. Él es el dueño del universo entero. De Cristo son los confines de la tierra. Por más que intenten las naciones, por más que intenten los gobernantes deshacerse de su gobierno, rechazar su gobierno, destruir su gobierno, hermanos, son esfuerzos nulos, porque Cristo es el Rey de las naciones, Cristo es el Rey de los presidentes, Cristo es el Rey de los gobernantes. Cristo, así como los puso, Cristo los puede quitar. Cristo, así como les dio vida, Cristo se las puede quitar. Cristo, así como le dio poder a Estados Unidos, Cristo se lo puede quitar. ¿Saben por qué? Porque este es el Rey. Él es el Rey, hermano. ¿Tú lo conoces? ¿Te has sometido a su señorío? ¿O sigues intentando derrocar su reino? Mira, hermano, nunca lo vas a lograr. Nunca lo vas a lograr. Herodes pretendió derrocar el reino del Mesías. ¿Dónde está Herodes? Nerón derrocó o intentó derrocar el reino del Mesías. ¿Dónde está? Hitler dijo que para el siglo XX, la iglesia iba a desaparecer. Yo quisiera voltear a ver a Hitler a la cara y decirle: oh, sorpresa, aquí seguimos existiendo. Hermanos, por más que las naciones se levanten en contra del Mesías, del Rey de las naciones, nadie va a poder derrocar su reino, porque Él es el Rey del universo. La pregunta es: ¿lo conoces? Las naciones son la herencia de Cristo. Hermanos, en vano se rebela el hombre contra Dios, porque Él lo quebrantará con su vara de justicia. En vano se levantan las naciones contra Dios, porque Él los destruirá como a vaso de alfarero. Y esta es una cita también en Apocalipsis capítulo 26 y 27. ¿Y saben por qué cita el apóstol Juan esta cita? Para evidenciarle a la iglesia quién iba a traer juicio sobre las naciones. Miren lo que dice ahí: el vencedor, el que guarda mis obras hasta el fin. Está hablando de Cristo. Le daré autoridad sobre las naciones, la regirá con vara de hierro, como los vasos de alfarero son hechos pedazos,
como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Cristo le da una revelación al apóstol Juan acerca de él. ¿Por qué? Porque lo que le está diciendo es: yo voy a traer juicio sobre las naciones, yo la quebrantaré, yo quebrantaré a todo impío, yo desmenuzaré a todo aquel que no se arrepienta y se someta a mi reino. Hermanos, un día Cristo va a venir y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es el Rey de las naciones. Hermanos, Cristo le hará caer todo el peso de su justicia a los asesinos, a los secuestradores, a los estafadores, a los gobernantes que abusan de su autoridad. Cristo le hará caer todo el peso de su ley, todo el peso de su juicio a aquellos hermanos que jugaron a ser cristianos. Por eso te invito, hermano, a que respondas como el pasaje nos demanda responder. Y hay 3 formas en las que el Salmo nos demanda responder. Y en primera instancia, no seas necio, hermano, recibe la palabra de Dios. El mismo salmista les dice ahí, les dice particularmente en el verso 10, dice: ahora pues, oh reyes, muestren ¿qué? Discernimiento. Reciban amonestación, oh jueces de la tierra. Lo que les está diciendo ahí es: no ignoren la palabra. Escuchen lo que les estoy diciendo. Y esto mismo aplica para nosotros, hermano. No ignores la palabra que se te está predicando. Atiende a sus advertencias. Ya no te rebeles en contra de Dios, no deseches el evangelio, ya no endurezcas tu corazón, discierne lo que ahora se te está diciendo, hermano. Ten un corazón enseñable, rinde tu corazón, escucha lo que se te está hablando, no ignores la palabra de Dios. Ten discernimiento, abandona tu necedad, abandonemos nuestro orgullo. Lo segundo que dice el Salmo es: sirve al Señor con temor y alábale solo a Él. Hermano, deja de servir a tu corazón, deja de tener una fe inconstante. Sirve al Señor con fidelidad. Dejemos de servir a nuestros placeres, dejemos de adorar a nuestros ídolos, abandonemos aquellas cosas que nos hacen rendirnos al pecado. Vivamos con temor al Señor y solo a Él démosle alabanza. Adoremos a Cristo con nuestros actos, con nuestra vida, en donde quiera que estemos, pues Él y solo Él es digno de ser alabado. Solo Él es digno. Hermano, sé fiel al Señor. No le des rienda suelta a tus placeres. Alguien dijo lo siguiente: somos lo que somos cuando nadie nos ve. Y lo tercero que dice el pasaje es: honra a Cristo, no sea que se enoje y en su ira traiga juicio sobre nosotros. Hermano, sométete al gobierno de Cristo, humíllate ante Él. El lugar más seguro para nuestras almas, hermanos, es cuando nos sometemos al reinado de Cristo. ¿Y sabes por qué digo esto? Porque sometiéndonos voluntariamente a su reinado. ¿Y por qué digo que es el lugar más seguro? Porque es el lugar donde encontramos protección, es el lugar donde encontramos gracia, es el lugar donde encontramos misericordia, es el lugar donde encontramos restauración, es el lugar donde encontramos benevolencia, benignidad. Hermano, postra tu corazón en reverencia a este Rey prometido, porque el no hacerlo puede ser destructivo. El lugar más seguro para nuestro corazón es sometiéndonos al reinado de Cristo, porque es donde encontramos gracia, misericordia, amor, paciencia. La pregunta es: ¿tú lo has hecho?
El Rey Jesús, hermano, está en su trono. El hombre que no es parte de su reinado recibirá la justa ira repentina. Pero los que se someten a Él, hermano, déjame darte una buena noticia. Son grandemente bendecidos ya que han encontrado un refugio eterno. Cristo es nuestro refugio eterno. Cristo es nuestro protector. Él es el guardián de nuestras almas. Cristo es quien intercede ante el Padre por nosotros, por nuestro corazón, por nuestros padecimientos, por todo lo que estamos sufriendo. Cristo fue a preparar moradas para venir por nosotros y llevarnos ante el Padre. Hermanos, este es el Rey prometido. Sométete a Él. Hermanos, el reino del Hijo de Dios es refugio para los que se someten a Él, pero destrucción para los que se rebelan. Y déjenme terminar con la historia, retomando la historia que les conté al principio. Aquel joven que había recibido este gran beneficio de ser salvado de la muerte, se hizo un delincuente y ahora estaba delante del juez a ser sentenciado por un grave crimen. Pero este joven, dice la historia, que reconoció al juez como aquel joven que años atrás había salvado su vida. Este delincuente estaba ante el juez, pero el juez era aquel joven que lo había salvado. Y cuando lo reconoció, le empezó a suplicar: sálvame, ten gracia como aquel entonces, como cuando me salvaste del caballo, ahora sálvame, no me juzgues. Pero las palabras del magistrado silenciaron todas las súplicas de este joven, porque el magistrado le dijo: joven, en aquel entonces fui tu salvador. Hoy soy tu juez y debo condenarte a ser ahorcado. Wow. Hermanos, ignorar las palabras de este pasaje es entregarnos a la ira que ha estado acumulando el Rey del universo. Pero atesorarlas y tomar en cuenta esta advertencia, hermano, atesorarlas con fe, escuchar con fe esta advertencia, nos hace bienaventurados. ¿Saben por qué? Porque este mismo Rey nos protege, nos cuida para siempre. Y quiero terminar con unas palabras de Bryan Chapell acerca de la ascensión de Cristo y de su coronación, que dice lo siguiente: la ascensión es la coronación de Cristo como Rey sobre todas las cosas. Cuando ascendió, mostró que Él conquistó la muerte y que continúa asumiendo su lugar de autoridad sobre todo el mundo. Aquel que creó el mundo es aquel que continúa gobernándolo con su poderosa palabra. Ahora, cuando decimos que Cristo gobierna, nos referimos a que en su ascensión asumió el oficio de rey que antes tenía, antes de venir a la tierra. Mientras estuvo en la tierra, seguía sosteniendo todas las cosas y cumpliendo todos sus propósitos, incluyendo su muerte y su resurrección. Pero ahora, como Señor ascendido, Él es Señor sobre todo. Es aquel que controla todas las cosas para que obren para el bien de los que lo aman. Hermanos, el reino del Hijo de Dios es refugio para los que se someten a Él, pero destrucción para los que no lo hacen. La pregunta es: ¿tú te has sometido a ese gobierno? Y si no lo has hecho, hoy es una buena oportunidad para que lo hagas y para que Cristo sea tu Señor y no tu enemigo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu fidelidad. Gracias por hablarnos, Señor. Padre, si hay en medio de nosotros alguien que nunca ha creído en Cristo, que ha perseverado en su rebeldía, Padre, yo te pido que hagas una obra y le hables hoy, y que él ponga su fe en Jesús, para que Jesús pueda ser su Rey.
pueda ser su Señor. Pero también, Señor, podemos saber aquí muchos que hemos creído en ti, que nos hemos sometido, pero que quizás estamos practicando cosas que van en contra de tu reinado. Señor, ayúdanos, alínealos, porque tu palabra dice que tú al que amas disciplinas. Señor, aquí estamos como tu pueblo. Ayúdanos a vivir para tu gloria y a mostrar que somos parte de este reino. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias.